Dios le bendiga, amados. Dios le guarde. Le damos las gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos brinda de estar en este su programa, Palabra de Fe y de Esperanza. Quien les habla, el pastor Santos Gómez Urbáez, pastoreando una de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial aquí en Navarrete, Santiago, República Dominicana. Le damos gracias al Todopoderoso por un día más. Y yo sé que este día ha sido un día glorioso, un día poderoso que el Señor nos ha dado. Oramos al Señor para que el Señor nos guíe en las palabras que hemos de hablar en esta hora, porque siempre Dios tiene cosas buenas para nosotros y siempre tenemos que orar, presentarle a Dios nuestro programa. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos toda la gloria, la honra a ti, Señor, por darnos una oportunidad más de estar en este programa, Palabra de Fe y de Esperanza. Te pedimos que nos guíes, Señor, que tú te encargues de todo lo que hemos de hablar y de lo que hemos de decir. Que tú traigas sanidad a los que escuchan, a los que ven. Que tú traigas libertad, que tú libertes el espíritu, que tú libertes el corazón. Que tú hagas prodigios y señales a través de este programa, Señor. Enfermos sean sanados, endemoniados sean libertados para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bueno, bendito el Señor amado. Gozo de estar con ustedes una vez más. Y nos alegramos que ustedes estén ahí pendientes a lo que es este programa. Le queremos anunciar, amado, que tenemos nuestra convención de jóvenes del 27 al 29 de julio. Aquí en la República Dominicana. 27 al 29 de julio será nuestra convención juvenil en el Centro de Convención de Mahanaín, en Pedro Brán, en Santo Domingo. Así que haciendo los preparativos para asistir a nuestra convención. Será gloriosa. Tendremos un predicador extranjero y habrá un programa bueno que nos vamos a gozar en nuestra convención. Saludos para todos ustedes. Saludo a nuestro supervisor nacional, reverendo Leopoldo Segura, a mi esposa, a mi familia, y reciban saludos de todos nosotros. Nos gozamos en grande de estar aquí con ustedes, ahí presto y dispuesto a oír y a escuchar lo que Dios tiene para nosotros en este día. Hoy venimos con un tema muy importante, podríamos decir un estudio, bendito el Señor, y queremos hoy, ¿verdad?, hablar sobre cómo vencer la crisis. Cómo nosotros podemos vencer la crisis. Cuáles son las pautas que la Biblia nos da concerniente a vencer esas crisis, esos momentos difíciles que todos pasamos como cristianos. Esos momentos en que nosotros a veces no encontramos qué hacer y a dónde ir. Esos momentos en que a uno le llega, ¿verdad?, que uno se pregunta qué he hecho. Son momentos de crisis que Dios nos da a nosotros las estrategias para poder lidiarla y para poder vencer. Y hoy me quiero basar a esta lectura que vamos a leer en esta hora en 1 Samuel capítulo 30, el versículo 3 al 8. Bendito el Señor, que nos dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vino David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerque el efod. Y Abiatar acercó el efod a David.
Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzará, y de cierto liberarás a los cautivos. En esta lectura que nosotros observamos aquí, vemos aquí una crisis fuerte, y de tantas crisis que David pudo lidiar, esta es una de ellas. Una crisis se puede definir como una situación grave. Una crisis se puede definir como una situación grave, una situación difícil que altera la vida cotidiana de una persona. En nuestra vida cristiana todos estamos expuestos a sufrir problemas y aún crisis que pueden en determinados momentos angustiar nuestra alma. Como cristianos que somos y servidores de Dios, llegarán momentos cruciales a nuestras vidas. Llegarán momentos de crisis. Llegarán momentos difíciles. Momentos en que las fuerzas se nos van a ir. Momentos en que creemos que ya Dios no está con nosotros. Todos nosotros hemos pasado por crisis diferentes, bendito el Señor. Pero gracias a Dios que su palabra está ahí, que nos ayuda, que nos consuela, que nos da la pauta, que nos da la forma, que nos dice cómo nosotros vencer las crisis. Alabado el Señor. El cristiano no está solo. David fue una persona que enfrentó muchas crisis a lo largo de toda su vida. Pero también nos enseña y nos da la manera correcta de cómo nosotros podemos enfrentar a una de esas crisis y obtener de parte de Dios la victoria final. Cuando nosotros leemos la historia de David y observamos sus crisis, vamos a observar que David en todas ellas salía airoso, salía victorioso. Y eso está como ejemplo ahí. Bendito el nombre del Señor. En estos versículos que en esta hora nosotros hemos leído, nos muestra la terrible crisis que le llegó a David, la terrible situación que le llegó a David, fuerte crisis, una crisis que David no la buscó ni tampoco la pensó que le iba a llegar, porque hay momentos de crisis, hay momentos de prueba que llegan, que nosotros no las provocamos. Bendito el Señor. Este siervo David se encontraba viviendo en tierra de los filisteos por causa de Saúl, por las persecuciones que Saúl había emprendido contra él, porque todos sabemos las veces que Saúl intentó matar a David, las persecuciones, cómo Saúl se puso, ¿verdad?, en contra de David. Y David andaba huyendo. Pero en esta ocasión, David habitó en tierra de los filisteos. Esos filisteos que eran enemigos de Israel. Esos filisteos que en una ocasión David pudo vencer a Goliat. Bendito el nombre del Señor. Y estando David en tierra filistea, de los filisteos, era mal visto por ellos. Bendito el Señor. Sin embargo, su situación empeoró cuando un día regresó a su tierra, bendito el Señor, a Siclag. Allí estando David en tierra de los filisteos, él y sus hombres, los príncipes filisteos se dieron cuenta que David estaban allí porque salían a la guerra y David salía con ellos a la guerra. Pero David allí estaba y duró, según el capítulo 29 de 1 Samuel, versículo 3, que nos muestra allí que Quis, un amigo de David que amparó a David, le estaba diciendo a los príncipes el bien que David había hecho, que David no había hecho ningún mal. Le quiso decir eso a los filisteos. Bendito el Señor. Y Quis amparó a David por varios años en tierra de los filisteos. Mas sin embargo, los filisteos no querían que David habitara ni fuera a la guerra
con ellos porque temían que David se dejara contra ellos en plena guerra. Entonces los filisteos lograron que Aquís pues echara fuera a David, bendito el Señor, y así David pues regresara a Siclag, donde estaban sus mujeres, sus hijos, y estaban allí también más gente. Pero el asunto es que cuando David decide regresar a Siclag, bendito el Señor, allí encuentra David una sorpresa. Amalek, bendito el Señor, pues había este enemigo llegado, aleluya, a ese lugar y había atacado a Siclag, bendito el Señor. Sabemos que David tuvo muchos enemigos, sabemos que David enfrentó a muchas naciones, bendito el Señor. Sabemos que David era un hombre de guerra, era un hombre que no le temía a nadie. Pero a pesar de que David era un hombre de guerra, de muchas batallas, bendito el Señor, David sabía que Dios estaba con él y que había grande victoria para él. Alabado el Señor. Entonces cuando David sale de tierra de los filisteos, alabado el Señor, aleluya, va a su tierra y encuentra que Amalek le quema, que quema las viviendas y hace una devastación. Allí Amalek llega y comienza a destruir y comienza a prenderle fuego a todas las tiendas que habían allí, bendito el Señor. Y se lleva a Amalek cautivo a las mujeres de David y también a sus hijos y a todos los que vivían en Siclag, bendito el Señor, se los llevó a Amalek, cautivos a todos. Cuando David se enfrenta con esta crisis, bendito el Señor, cuando David ve esto, aleluya, la Biblia dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, he aquí que estaba quemada y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Gloria al Señor. No bien sale David de la tierra de los filisteos porque no los querían allá. Y ahora para su sorpresa encuentra las ciudades quemadas y sus hijos y sus mujeres cautivos. Entonces cuando David ve esto, bendito el Señor, aleluya, David se sorprende, gloria a Dios. Se sorprende David porque hay crisis que llegan sin que uno la busque. Hay crisis que llegan que a cualquiera le estremece en el corazón. Alabado el Señor. Encontró sus tiendas quemadas. Aleluya. Habían saqueado completamente sus posesiones y raptado a sus mujeres. Qué tremendo esto. Nosotros sabemos el dolor que David sintió cuando vio que su ciudad estaba quemada y sus mujeres no estaban ahí, sus hijos tampoco estaban ahí. Tremenda crisis, bendito el Señor. Cuando esto pasó, la Escritura nos dice que todos hicieron gran lamento. Aleluya. Versículo 4 dice, entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Lamentablemente, la situación de dolor no terminó aquí, sino que empeoró cuando sus propios hombres le echaron la culpa y le querían apedrear. El dolor de David comenzó a multiplicarse cuando esos 600 hombres que salieron con él, bendito el Señor, porque David tenía 600 hombres, gloria a Dios, y estos comenzaron a culpar a David por lo que había acontecido. Entonces el dolor a David se le multiplicó porque estos hombres, bendito el Señor, querían apedrear a David. Aleluya. Querían hacerle daño. Gloria al nombre del Señor. Aquí tenemos un escenario difícil. Aquí tenemos una crisis difícil. Lo sacan de la tierra de los filisteos. Se le llevan a la mujer. Se le llevan a los hijos. Bendito el Señor. Les queman las casas a todos allí. La ciudad queda completamente saqueada. Aleluya. Y ahora se levantan los propios hombres de él. Se levantan diciéndole, gloria al Señor, que él tenía la culpa de esto, hermano. Hay momentos difíciles. Hay crisis que llegan a nuestra vida, que nos estremecen, bendito el Señor. Hay crisis que nos llegan a nosotros, hermanos, que no encontramos qué hacer y a dónde ir, pero tenemos que agarrarnos de Dios. Alabado sea el Señor de gloria. Alabanza al Señor. Entonces, hermanos,
David se angustió mucho, aleluya, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Gloria al Señor. David se angustió bastante según el versículo 6. David se angustió tanto, el dolor se le multiplicó porque el pueblo pensaba apedrearlo. En vez del pueblo ayudar a David, en vez del pueblo consolar a David, comenzaron a culpar. Y a veces nos culpan a nosotros de muchas situaciones que nosotros no tenemos que ver con eso. Adorado sea el Señor. David estaba enfrentando una verdadera crisis en su vida. Y le estoy hablando a personas que están enfrentando crisis fuerte, bendito el Señor. Pero hoy vengo a decirte que Dios tiene la solución de tu crisis. David estaba enfrentando una verdadera crisis en su vida. Alabado el Señor. Qué tremendo esto, hermano. No es fácil, no es fácil. Ya anteriormente su vida había sido difícil con la persecución de Saúl. Saúl buscando a David para matarlo. Bendito el Señor de gloria. Aleluya. Y ahora viene esta crisis. Aleluya. Y se le aumenta la crisis. Gloria al Señor. Era odiado. David era odiado fuertemente por Saúl. Gloria al Señor. Saúl no quería saber de David. Y el pobre David, por decirlo así, andaba huyendo de ciudad en ciudad porque Saúl les perseguía. Adorado el Señor de gloria. Muchas veces, como David, podemos nosotros enfrentar crisis terribles donde después de un problema viene otro más terrible que provoca una gran amargura de alma. Y como David podemos llorar hasta que nos falten las fuerzas. A veces nosotros estamos terminando una crisis y de repente llega otra crisis. Gloria al Señor. Porque no bien David había salido de tierra de los filisteos que lo echaron para afuera. Ahora David en su propia tierra encuentra otra crisis fuerte. Y ahora vemos cómo su propia gente lo están culpando a él de que Amalek se había llevado a sus hijos, a sus mujeres y todo lo que tenían. Ahora David era el culpable. Alabanza al Señor. Sale de una crisis y entra en otra crisis. El hecho de que un hombre de Dios y una mujer de Dios esté pasando crisis, una viene y otro va, no significa que el hombre de Dios ha fallado y ha pecado. No significa que usted ha cometido algunos errores. No significa que Dios no está con usted. Déjeme decirle algo, que Dios está contigo como poderoso gigante. Bendito el Señor. Dios nos da las estrategias para poder vencer la crisis. Alabado el Señor. Así que muchas veces como David podemos enfrentar crisis terribles, donde después de un problema viene otro más terrible, más grande. Alabanza al Señor. Pero ¿qué podemos hacer en la crisis? Esa es la pregunta del año. ¿Qué nosotros podemos hacer en la crisis? ¿Cómo nosotros podemos entonces vencer esa crisis? Esos momentos difíciles. Lo que hizo David. Número 1, David se fortaleció en el Señor. Número 2, buscar primeramente la respuesta en oración. Y número 3, esperar la respuesta de Dios para actuar. Vamos a observar cómo David pudo vencer las crisis que le tocó en su misma tierra con su misma gente. David se fortaleció en el Señor. Aleluya. David siempre se fortalecía en el Señor. Por eso es importante que nosotros tengamos experiencias profundas con el Señor. David se fortaleció en el Señor. El versículo 6 dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Porque ya David conocía al Señor. David, cuando le pidió a Saúl que lo dejara pelear contra Goliat, que Saúl dijo: tú eres mi muchacho, tú no puedes ir. David le dijo a él en el capítulo 17, versículo por ahí, en el capítulo 17, versículo 37, David le dijo a Saúl: bendito el Señor, Jehová que me ha librado de las garras del oso y del león, también me librará de este circunciso, de este filisteo. O sea, que David estaba acostumbrado a fortalecerse en el Señor, a ver a Dios cómo lo sanaba, cómo lo libraba, cómo lo rescataba, cómo lo salvaba. Entonces por eso fue que en la crisis David se fortalecía en el Señor. Y yo a usted le digo en esta hora, hermano, usted que está pasando crisis fuerte, fortalézcase en el Señor.
buscar. David se fortaleció en el Señor. Cuando las fuerzas nos abandonen y todo se vea perdido, como David podemos acudir al único lugar donde podemos ser fortalecidos, a Dios. Aleluya. Cuando las fuerzas te falten, cuando ya no tengas ánimo ni fuerza para seguir, fortalécete en el Señor. Por eso que es importante que aprendamos a conocer a Dios. Por eso es importante que aprendamos a arraigarnos en el Señor. Aleluya. Entonces, aprendamos eso. Lo segundo que David hizo fue para poder vencer la crisis. Primeramente se fortaleció en el Señor. Se fortaleció en el Señor. Aleluya. Lo segundo que David hizo es buscó la respuesta a los problemas en oración. ¿Cómo yo puedo vencer la crisis, pastor? Me fortalezco en el Señor. Me fortalezco en el Señor. Aleluya. Por eso es importante mantener la palabra de Dios en nuestros corazones. Porque al tener la palabra de Dios en nuestros corazones, recobramos fuerzas en la crisis. Dice el versículo 7, bendito el Señor. Aquí nos dice, y digo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerque el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Aleluya, gloria al Señor. Antes de realizar cualquier cosa, David decidió buscar a Dios en oración. Estamos hablando que David está frente a una crisis terrible, donde su propia gente querían apedrearlo y donde Amalek se llevó a su mujer y a sus hijos y a su gente, y donde Amalek devastó la ciudad. Ahora David, lo segundo que hace David es que va a consultar, va a orar a Dios. Antes de hacer cualquier cosa, David decidió buscar a Dios en oración. Entonces, pastor, ¿cómo yo puedo vencer la crisis? Busca a Dios en oración. Enciérrate con Dios en oración. Cuando el creyente en su crisis busca a Dios en oración, Dios le va a fortalecer. Dios te va a dar la respuesta correcta. Bendito el Señor. Si quieres vencer la crisis, si quieres que Dios te ayude en tu crisis, busca a Dios en oración. Es el tiempo de encerrarse con Dios en oración, de clamar a Él. David pidió el efod, que era una de las partes de la vestimenta del sacerdote. Bendito el Señor. Y allí comenzó a consultar a Dios y comenzó a hablar con Dios. David no se escandalizó por lo que le había pasado. Como hay gente que están pasando crisis y se escandalizan. Hay gente que en vez de ir a la presencia de Dios en oración, en su crisis, lo que hace es que se escandalizan. Gloria al Señor. Aprenda a encerrarse con Dios como hizo Ana. Que mientras Penina le hacía la vida imposible, Ana se metía al templo y comenzaba a orar. Y Dios le concedió a Ana lo que le pedía. Ana rebasó la crisis en el santuario. Asaf tenía crisis también, pero Asaf dijo, comprendí el fin de ellos. Salmo 73, perdón. Asaf se metió allá al santuario y comprendió el fin de aquellos impíos. Alabado sea el Señor. Así que lo segundo que hizo David fue que buscó la respuesta de Dios a su problema a través de la oración. Tiene crisis, ore para que el Señor resuelva su problema. Muchas personas, cuando se encuentran en problemas, dicen actuar confiando en sus propios recursos. David pudo haber confiado en su experiencia militar y haber organizado a sus hombres para rastrear a los saqueadores, pero no lo hizo. Primero consultó a Dios. Amén. Como David debemos nosotros también hacerlo, consultar a Dios. Antes de David ir detrás de aquellos que se fueron, que le llevaron todo, le llevaron sus mujeres, David primeramente fue a consultar a Dios antes de ir tras aquellos amalecitas. Él consultó a Dios, él fue a orar a Dios para que Dios le dijera qué es lo que tiene que hacer. Porque el único que puede ayudarlo en una crisis es Dios. El único que puede darnos la pauta en una crisis es Dios. El único que puede darnos la salida a la crisis es Dios. El único que puede
decir a nosotros lo que tenemos que hacer en una crisis es Dios. El único que puede mostrar a nosotros lo que hay que hacer y a dónde ir es Dios en la crisis. Alabanza al Señor. No se lleve usted de su propio conocimiento, de su intelecto. Aprenda a orar y a confiar en el Señor y Dios le dará la victoria. Lo tercero que David hizo, para terminarle, bendito el Señor, lo tercero que David hizo fue esperar la respuesta de Dios para actuar. Gloria al Señor. Hermanos, nosotros conocemos gente que han pasado crisis fuerte, pero usted no lo ve buscando el rostro del Señor para vencer la crisis. Alabanza al Señor. La crisis no se vence hablando mucho. La crisis se vence orando. La crisis no se vence de otra forma que nosotros tengamos. La crisis se vence a la forma que Dios ha señalado. Esperar la respuesta para actuar. Bendito el Señor. El versículo 8 dice, y él le dijo, síguelo. Dios le contestó a David. Qué bueno. Le dijo Dios, síguelo. Porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Alabado el Señor. Finalmente la respuesta de Dios llegó a David y esto le dio la confianza para actuar y obtener la victoria sobre los amalecitas ante su problema. Dios le contestó a David y David no se movió de ese lugar sin antes recibir la respuesta de Dios. Y Dios le dijo, síguelo. Alabado el Señor. Síguelo porque lo vas a alcanzar. Aleluya. Síguelo. Te lo entrego en tus manos. Bendito el Señor. Y David lo siguió. Lo siguió. Y logró David alcanzar a Amalek. Alabado el Señor. Y le quitó a su familia. Le quitó todo lo que ellos le habían quitado a su gente. Lo que se habían llevado. ¿Qué es lo que nosotros aquí le podemos decir? Que en medio de la crisis, Dios a nosotros nos da la fuerza para vencer. ¿Cómo nosotros podemos vencer la crisis? A través de la oración. Alabado sea el Señor. A través de la oración, buscando al Señor y esperando la respuesta de Dios. No se adelante, no se desespere en la crisis. Hay momentos que queremos desesperarnos en la crisis. Hay momentos que nosotros queremos resolver nosotros mismos. Hay momentos que nosotros queremos actuar, que la carne quiere actuar. David, cuando vio que los amalecitas se llevaron su gente, David esperó. David tuvo paciencia. Como David era un hombre que conocía a Dios, se fue a orar a Dios y a pedirle dirección a Dios. ¿Qué hará con esta situación? Hermano, y Dios le entregó a los enemigos en las manos de David. Así que crisis hay por doquier. Crisis tenemos todos nosotros, bendito el Señor. Crisis hay crisis en el hogar, hay crisis en el matrimonio, hay crisis en la familia, hay crisis en el trabajo, hay crisis, llegan crisis, momentos difíciles, pero Dios nos da la fuerza para hacer frente y vencer la crisis. Mucho podríamos decir de crisis, mucho se podría hablar de crisis, de hombres y mujeres de Dios que pasaron crisis, pero que Dios le dio a ellos la victoria, porque fueron gente que oraron, que buscaron el rostro de Dios. Alabado sea el Señor. Usted que está pasando crisis, usted que está pasando fuerte dolor, usted que llega a una prueba, viene una, se va esta, llega otra, no significa, como dije antes, no significa que usted está en pecado, no significa que usted está mal. Alabanza al Señor. Lo que pasa es que como hombres y mujeres de Dios tenemos que pasar por esos momentos difíciles. Pero lo importante es que Dios está con nosotros, que Dios nos fortalece en esos momentos difíciles. Y vengo a decirte en esta hora que Dios está contigo como poderoso gigante en esa crisis que tú estás. No importa cuánto tiempo tiene usted con esa crisis. No importa cuántos años usted lleve con esa crisis. No importa que nadie te entienda en esa crisis. No importa que te hayan dado de espalda en esa crisis. No importa que los amigos tuyos se han alejado. No importa cómo las cosas vengan. Lo importante es que Dios está contigo como poderoso gigante. Tú vas a vencer. Sigue luchando.
No retroceda. En tu crisis dobla rodilla. En tu crisis ayuna. En tu crisis lee la palabra. En tu crisis medita en Dios. En tu crisis levántate, sacúdete, levántate. En tu crisis afinca la fe. En tu crisis levanta la esperanza. En tu crisis medita en la grandeza de Dios. Enfócate en lo que Dios va a hacer después de la crisis. Enfócate en la gloria que vas a venir después de la crisis. Porque después de la crisis vienen grandes bendiciones para ti, para tu familia, para tu hogar. Pero resiste, vence, bendito el Señor. No te adelante. David es un ejemplo fehaciente. David es un ejemplo palpable de cómo él no se fue tras Amalek, sino que consultó a Dios y le dijo a Dios: Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Iré tras ellos? Alabanza al Señor. ¿Qué hago? Y Dios le dijo: sí, vete. Vete, vete, bendito el Señor. Qué lindo el Señor, que David consultó al Señor. Aleluya. ¿Los podré alcanzar? ¿Perseguiré a estos?, le dijo David al Señor. Señor, ¿me permites perseguirlos? Y le dijo: Señor, ¿tú crees que yo puedo alcanzarlo? Aleluya. Y el Señor le dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzará y de cierto librará a tu cautivo. Alabanza al Señor. Qué bueno es conseguir la respuesta de Dios inmediata. David consiguió la respuesta de Dios rápido, inmediata. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque David se acordó de Dios en su crisis. Hay gente que no se acuerdan de Dios en su crisis. Hay gente que olvidan a Dios en su crisis. Hay gente que en vez de acercarse a Dios en su crisis, se alejan de Dios. No lo vemos orando, no lo vemos ayunando, no se congregan, no leen la Biblia, no se consagran, no buscan a Dios, no vigilan, bendito el Señor, no hacen nada por el Señor porque están en la crisis. Y uno le pregunta: hermano, ¿y por qué usted no va a la iglesia? Ay, hermano, que estoy pasando crisis, estoy pasando momentos difíciles, pero es ahí que hay que buscar a Dios. Alabanza al Señor. Es ahí que hay que encerrarse con el Señor, en esa crisis, en esos problemas que usted tiene. Enciérrese. Usted sabe que hay mucha gente que no han visto lo que Dios le ha prometido porque en su crisis no se han encerrado con Dios. Usted sabe por qué hay gente que no han resuelto su problema, que todavía están recibiendo crisis y problemas. ¿Sabe por qué? Porque no se han decidido a buscarle solución en Dios a esa crisis. Alabado el Señor. ¿Sabe usted por qué Dios le resolvió el problema a Ana? Porque Ana dijo: ya está bueno, me voy a encerrar con Dios y voy a orar. Y Dios le resolvió el problema a Ana. Y Ana dijo: por este niño oraba y Jehová me lo dio. Alabanza al Señor. Por este niño oraba y Jehová me lo dio. Nosotros pudimos hablar de muchas personas que en su crisis se metieron con el Señor. Aleluya. Aquella mujer Estel, había una crisis en Israel, había amenaza para los judíos. Alabanza al Señor. Había amenaza de muerte para los judíos, pero Esther se encerró. Había crisis, una crisis terrible. Se metió una crisis para todos los judíos de que iban a morir un día, porque este hombre Amán logró que el rey firmara un edicto. Pero esta joven Esther, alabanza al Señor, le dijo a Mardoqueo: si perezca, que perezca. Manda al pueblo que se meta a ayunar. Yo y mi doncella ayunaremos 3 días y nos vamos a encerrar. Alabanza al Señor. Nos vamos a encerrar. Y eso hizo Esther. Porque es que la crisis, es que hay que encerrarse con Dios. Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta en su mano. Bendito el Señor. Aleluya. Y esta mujer Esther se encerró con su doncella. Nadie comió, nadie bebió. Bendito el Señor. Ayunando, orando, vestida de silicio. Gloria al Señor. Y al tercer día esta mujer, aleluya, al tercer día fue al patio donde el rey, que no era costumbre, no era tiempo de presentarse donde el rey. Pero ella dijo: si perezco, que perezca. Pero esta crisis va a tener que acabarse. Cuando dicen gloria al Señor. Ella dijo: si perezco, que perezca. Si me van a matar, que me mate. Si el rey me va a matar, que me mate. Pero esta crisis hay que resolverla. Bendito el Señor. Aleluya. ¿Y sabe qué? Esther se vistió de su ropa real y se metió al patio. Bendito el Señor. Y el rey la vio. Y en vez del rey decirle a sus soldados que la maten, extendió el rey su bastón. Alabado
Alabado sea el Señor. Extendió el rey su bastón, aleluya, amén, y logró Esther su propósito. Y todos sabemos, amén, la historia de cómo esta mujer logró en su crisis que el rey no matara a su gente. Hay muchas amenazas, hay muchas amenazas. Hay muchas amenazas, el diablo nos está persiguiendo, nuestra familia está corriendo peligro, la empresa está corriendo peligro, hay amenaza del diablo persiguiendo nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer en la crisis? Vamos a encerrarlo como Esther, como los judíos, como Mardoqueo. Vamos a encerrarlo, vamos a orar, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la visión de cómo tenemos que hacer las cosas. Porque cuando nos encerramos, Dios entonces a nosotros nos va a decir lo que tenemos que hacer para salir airoso en la crisis. Alabanza al Señor. Yo sé que en esta hora Dios a mucha gente le ha hablado y le ha ministrado. Le voy a orar en esta hora por su crisis. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia en esta hora, Señor, por todas aquellas personas que nos están viendo en este momento, que están pasando crisis fuerte en su vida, problemas matrimoniales en el hogar, problemas en la iglesia, de finanzas. Aquellas personas, Señor, que no encuentran qué hacer, a dónde ir. Te pido en esta hora que le ayudes, Señor. Ayúdale, Señor. Dale la victoria a esa mujer, a ese hombre que tienen crisis fuerte, Padre, que no saben qué hacer. Señor, ilumina su mente. Ponle en su corazón lo que han de hacer, así como le dijiste a David, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor por este momento que el Señor nos ha permitido estar con ustedes. Será hasta el próximo programa, donde estaremos hablando más la palabra del Señor. Y yo sé que será de gran bendición. Así que el Señor les guarde, les bendiga. Y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.